¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? Pero bueno, es lo que os comentaba, todo el arte de hacer modelos de proyecto complejos es muy difícil porque requiere mucha información, mucho dato, mucho... Pero yo creo que esto es todo, o sea, aquí lo que hay que hacer no es pensar que es imposible, es ir poniéndose, ir poniendo las bases para que esto en el futuro se pueda hacer y sobre todo pues recopilar información para que todo este tipo de cálculos que bueno, yo os he contado alguna cosa, pero hay un montón de herramientas, de técnicas, al final casi todas yo creo que la clave es tener datos e información fiable. Para mí esa es la clave del project management y de la gestión de riesgos en particular. ¿Vale? Entonces yo lo que os digo es que pues, en la medida de lo posible, a la medida que podáis, ir guardando ese tipo de información. A lo mejor vosotros la primera vez que hacéis este tipo de cosas uno lo ve y dice, qué lástima que no tenga la probabilidad de esto. Pues bueno, ¿qué necesito para calcular la probabilidad de esto? Pues necesitaría estos datos. Pues ya sabéis un poco qué datos tengo que guardar para que la próxima vez un poco empezar así. O sea, me haría falta esto, pues voy a guardarlo para la próxima vez tenerlo. Y así pues poco a poco, pues al final uno pues tiene desarrollas tus propias herramientas, tus propios datos. Normalmente eso debería hacerse a nivel de organización, no a nivel... Pero bueno, empezar por vosotros y luego pues intentar expandirlo. Bueno, vamos a entrar un poco... Bueno, ahora ya hemos hecho todo, ya hemos hecho ahí, tenemos todos los riesgos identificados, priorizados, hemos hecho estimaciones de costes, de tal, vale, todo ya está, todo eso asumimos que ya está. Claro, ahora ya lo tenemos eso, ahora ¿qué hacemos? Vale, ya tengo detectado, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues bueno, ante los riesgos que nosotros ya hemos detectado, pues tenemos que planificar la respuesta ante esos riesgos. Entendamos sobre todo a los prioritarios, no a todos, ¿vale? Y entonces vamos a desarrollar otro plan que es el de respuestas a los riesgos. Entonces, pues bueno, estos son textual del PMI, determina acciones que son apropiadas para tratar los riesgos identificados y priorizados del proyecto para cumplir con los objetivos principales del proyecto. Veréis que aquí otra vez vuelve a salir siempre lo mismo. O sea, al final, nosotros, todo el tema de riesgos siempre es respecto a los objetivos del proyecto, la incertidumbre en general no nos interesa, solo nos interesa la que nos afecta al cronograma, al presupuesto, a los entregables, a la calidad de los entregables y ya está, el resto no nos importa. ¿Vale? Nos centramos en los objetivos del proyecto. Si hemos seguido toda la metodología, todos los procesos, siempre, pues claro, nosotros cuando estamos estimando las prioridades, los impactos, todo eso ya está siempre relacionado con estos conceptos, con los objetivos del proyecto. Entonces, se supone que todo esto está ya construido. Ahora ya tenemos nuestra lista de riesgos y entonces, pues nosotros ahora tenemos, ante este riesgo, ¿qué hago? Si se materializa este riesgo, ¿cómo actúo? Entonces, esto pues además de cómo actúo, pues hay que decir el responsable, o sea, responsable de detectarlo, detectarlo eso viene después, es una monitorización. Si eso ocurre, ¿quién es el responsable de ese riesgo? Que tiene que asumir un poco los recursos, la financiación, o sea, ahí hay que meter, por ejemplo, lo que estábamos comentando antes, planes de contingencia, todo ese tipo de cosas. Eso es ahora un poco donde lo vamos a ir incluyendo en nuestro plan de proyecto. Al incluirlo, eso nos va a afectar, por ejemplo, al presupuesto. Claro, cuando empecemos a añadir estas cosas, vamos a tener seguramente que modificar el plan del proyecto porque vamos a tener que incluir presupuestos, vamos a tener que incluir trabajo, recursos, todo eso lo vamos a tener que incluir en el plan de proyecto principal para tener en cuenta estas cosas. Bueno, esto no es las acciones en el momento óptimo. Vale, lo importante, digamos, son las condiciones de disparo, los triggers. Una de las cosas que se hace en el plan inicial general de cómo se hacen los riesgos es establecer umbrales de tolerancia. O sea, y un poco al final uno dice, pues cuando la desviación, por ejemplo, de los costes sea mayor del 5%, hay que lanzar un aviso. ¿Cómo se lanza el aviso? Pues hay que enviar un correo a la Project Management Office o a quien. Eso estará establecido. ¿A quién tengo que comunicar que eso ha ocurrido? Porque lo he detectado. Eso, por ejemplo, lo estoy detectando con la técnica del valor ganado, con alguno de los
estoy viendo cómo va evolucionando el proyecto y en un momento dado empiezo a detectar desviaciones en el valor ganado o en los costes del proyecto respecto a lo previsto. Calculo las varianzas, que son no sé si eso os lo han contado, pero bueno. En el valor ganado hay una serie de parámetros que te dicen, pues las desviaciones sobre, pues cuando eso pasa a un determinado valor, trigger. Entonces, al final eso está establecido, digamos, está preestablecido que si el que sea, si la desviación en tal este parámetro es mayor que tanto, aviso. Pero antes de que, en el momento que lo detectas, la primera vez que lo detectas, porque vosotros sabéis que las técnicas estas de valor ganado son muy de tendencia. Eso quiere decir que cuando uno empieza a notar una desviación, luego esto no se corrige. O sea, esto cuando te marca una tendencia que te estás yendo, esto no se corrige que vuelves a la curva, ¿no? Es que esto a lo mejor corregirlo te supone bastante. Entonces, cuando uno empieza a detectar desviaciones significativas de allí, enseguida hay que tomar acciones correctivas, que es un poco lo que estamos planificando ahora. ¿Por qué? Pues porque, oye, si me estoy desviando, hay que tomar una alerta porque igual hay que tomar decisiones, hay que a lo mejor cambiar criterios de calidad, hay que cambiar plazos, hay que cambiar entregables, hay que volver a hablar con los clientes. Bueno, esto nos puede llevar a muchísimas situaciones, que eso es un poco lo que nosotros estamos planificando ahora. Porque, claro, esos riesgos principales tienen condiciones de disparo porque ya hemos detectado que son significativos. Cuando se dispara enseguida hay que actuar. Eso es un poco lo que vamos a planificar en esta fase. Claro, por eso tenemos que establecer, o sea, cuando se dispara. Claro, aquí esto es otra vez, voy a decir, bueno, muchas de estas diapositivas son otra vez filosóficas. Yo les llamo filosóficas porque lo que nos dicen, dices, claro, sí, es lógico, esto es sentido común, ¿no? Hay que comunicar con quién hay que comunicar muy bien, los roles, responsabilidades, a ver si quién es el responsable de gestionar eso, sí pasa. Oye, que se nos han ido los costes, vale, muy bien, ¿qué hacemos? Pues a lo mejor alguien tiene que, pues, hay que hablar con alguien en la organización que tiene ese rol, que es el que nos va a dar, pero eso tiene que estar, o sea, yo tengo que saber si estoy ejecutando el proyecto. Pensar que a veces incluso el que puede la ejecución del proyecto puede hacerla alguien que no es el project manager. O sea, a lo mejor un plan de proyecto lo tiene un equipo y están trabajando sobre ese plan de proyecto y a lo mejor ellos tienen que saber estas cosas, nadie se las ha dicho. Si no lo tienen en un protocolo, en un documento o algo, cómo tienen que actuar, no lo saben. O sea, porque a veces uno puede hacer el plan del proyecto y otra organización diferente hacer la ejecución, eso pasa. Entonces, en ese plan tiene que estar un poco establecidas estas cosas, estas responsabilidades, Claro, entonces, roles, responsabilidades, triggers, recursos, presupuesto, tiempo, tal. Otra vez estamos un poco otra vez, el compromiso de la organización es muy importante, porque claro, al final nosotros, para hacer esto, necesitamos dedicarle tiempo y dinero, recursos. Entonces, si los jefes no nos apoyan, esto no lo podemos hacer. Fijaros que muchas veces muchas cosas de estas, si lo pensáis, en el fondo es sentido común, no es otra cosa. Es un poco protocolizado, pero al final vas como paso por paso haciendo cosas lógicas. Todo esto más o menos muy similar en el PMBOK lo vais a encontrar así, porque esto está todo. Todas estas diapositivas que os estoy enseñando, cuando veis el PMBOK un poco vais a ver qué es esto, No, casi frases son parecidas y el orden y todo.